el Día del Indio, Día del Campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos. Algo muy poco discutido es, ¿qué hubiera pasado si Velasco no hacía la reforma agraria? ¿Qué clase de sociedad seríamos? ¿Hubiera habido una guerra civil campesina? ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias de Sendero Luminoso? Preguntas que los liberales no quieren responder y supuestos partidos políticos de la derecha. Como estamos hablando de un caso hipotético, la respuesta podría estar sesgada desde una posición ideológica, especialmente si usted es liberal. Desde luego, Macroalianza, con el presente video, se está deslindando con el grupo denominado YouTubers Libertarios. No es que no crea en la libertad económica, o la propiedad privada, o las libertades individuales. Sencillamente, no comparto los ideales de este grupo. Desde mi perspectiva, no comprende un país que vivimos. Para comprender de por qué era necesario la reforma de Velasco, primero tenemos que comprender cómo era el Perú antes de Velasco. A menudo se suele decir, desde el sector de los supuestos partidos políticos de la derecha, que el Perú antes de Velasco venía en un camino recto al progreso. ¿Pero eso es cierto? ¿Quién miente, la izquierda o la derecha? Cuando se proclamó la independencia, los indígenas del Perú vieron empeorar su situación. La guerra de liberación de España no solamente había creado un vacío de poder, sino además un caos en la estructura jurídico-administrativa normal en estos tipos de transición de un sistema colonial a uno republicano. Lo cierto fue que hasta mediados del siglo XIX en el Perú continuaron vigentes las leyes españolas, el tributo indígena y la esclavitud. Fue en medio de esta inicial anarquía política y jurídica cuando numerosos mestizos y criollos aprovecharon para ir apropiándose de tierras de las comunidades campesinas, amparados también por una legislación que desprotegió y liberalizó la tenencia y propiedad de las tierras comunales. Aunque parezca insólito, en la colonia se protegió más a la población indígena. El descontento no se dejó esperar. Entre 1867 y 1868 se desarrolló la rebelión de Juan Bustamante, cuyo ejemplo fue imitado en gran parte de la zona sur del país, también conocida como la Mancha India o el Trapecio Andino. En Puno, Cusco, se localizaron numerosas y endémicas rebeliones de indios entre 1886 y 1887. Entre 1895 y 1906, en 1911, en 1913, en 1915, hasta llegar a la gran sublevación indígena que abarcó los departamentos de Cusco, Puno, Arequipa, Ayacucho y Apurímac entre 1920 y 1923. Esta sublevación provocó la invasión de muchas haciendas y el ajusticiamiento de varios gamonales. Después de esta experiencia, las relaciones entre los hacendados y los indígenas del sur no volvieron a ser las mismas. A partir de entonces, al indio que trabajaba en el campo se le empezó a llamar campesino. Este cambio se oficializará 50 años más tarde, en la década del 70, cuando el gobierno del general Juan Velasco modificó el nombre del Día del Indio por el Día del Campesino. Entre 1956 y 1964, ya bajo el gobierno democrático de Manuel Prado, es posible identificar hasta 413 movimientos campesinos, y solo en el año de 1962 se pueden contar más de 70 haciendas invadidas por campesinos, en su mayoría movimientos de recuperación de tierras arrebatadas por los hacendados. El movimiento más importante se dio en los valles cusqueños de Lares y La Convención entre 1956 y 1962, coincidiendo exactamente con el periodo de gobierno de apertura democrática de Prado.
En la década de 60, aproximadamente 11 millones de habitantes eran indios analfabetos, pauperizados, que hablaban propias lenguas y vivían en una economía de subsistencia bajo un sistema de dominio semifeudal, apartados de la sociedad moderna. La mayoría de los mestizos, que constituían aproximadamente la tercera parte de la población, no vivían mucho mejor que los indios, aunque formaban parte de la gran fuerza de trabajo urbana. La economía más desarrollada estaba en la costa peruana, donde se concentraba alrededor del 30% de la población, la agricultura comercial, la producción petrolera, manufacturera y el comercio, y se producía más de la mitad del Producto Bruto Interno. La sierra representaba el 27% del total del territorio, pero albergaba al 55% de la población nacional. Mientras que la selva estaba completamente aislada. Esta parte de la historia, en los últimos 30 años, no ha cambiado nada. Para el que no haya comprendido, el indigenismo peruano, en sus formas política y cultural, fueron productos de la evolución sociopolítica del país. Los mestizos y mulatos eran vistos por encima de los indígenas. El indigenismo era conceptualizado como una ideología política desarrollada por los partidos de izquierda, que proponía revalorizar los rasgos culturales de los pueblos indígenas americanos precolombinos. Para comprender qué hubiera pasado si no se hacían las reformas agrarias de Velasco, el video se separará en tres partes: económico, que en este caso sería los hacendados, como segunda consecuencia sería la política, y lo tercero, las consecuencias sociales. Consecuencias económicas. Los sucesivos gobiernos trataron de introducir una reforma agraria, pero sin poder lograrlo. Los campesinos la aguardaban con ansias sin saber cuándo se produciría ni cuál podría ser su contenido. Lo que más sorprendió del golpe de Estado es la reforma radical del agro. Perú había pasado por muchos golpes de Estado, ya sea civil o militar. Lo importante fue lo radical que fue. Al expropiar a los hacendados, la reforma atribuía las tierras a quienes la trabajaban, o sea, los trabajadores o peones de la hacienda. Eso conlleva que se abolió por completo el sistema de servidumbre al que estaban obligados los campesinos. Es lo que pasó, es lo que todos conocemos. Pero las consecuencias económicas fueron enormes. El gobierno obligó a formar cooperativas y estas terminaron corrompiéndose. Recordemos que los trabajadores de las haciendas tenían condiciones deplorables. Con el tiempo se habría acumulado resentimiento. No sería la primera vez que hubiera pasado. Es algo obvio que se aproximaba a una guerra civil, una guerra campesina. Las consecuencias económicas hubieran sido peor con Sendero Luminoso, más la crisis económica de los 70 y 80. Las guerras no son solo pérdidas humanas, sino también económicas. Algunos podrán decir que eso jamás hubiera pasado. Para que se haga una idea, los gamonales no reconocían que estaban usurpando las tierras comunales indígenas y recurrían a argumentos racistas, nacionalistas y anticomunistas para justificar sus acciones y atacar tanto a los indígenas como a los indigenistas. En su argumentación racista, acusaron a los indígenas de que sus revueltas eran el principio de una guerra de castas que tenía como objetivo final restaurar el imperio del Tahuantinsuyo. De acuerdo a los gamonales, los indios racistas habían conspirado para diezmar a la población blanca y apoderarse de las propiedades que los gamonales habían adquirido legalmente en las provincias. Para los gamonales, los indios eran ociosos y viciosos, consumidores de alcohol y de coca. Esta imagen del indio como un ser inferior y degenerado lo descalificaba como miembro de la nación y a la vez reforzaba la idea de un gamonal superior. Para el que no esté convencido, ya está bueno, pero estas personas no tienen corona, estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí. Nosotros somos un país andino, es decir, un país esencialmente triste, no somos un país alegre, como decía, de Brasil, o los colombianos que son hiperactivos, tienen mezcla de español del norte, vascongado y catalán, más mayor componente negro y un poco de antropófago primitivo, o sea, son hiperactivos y tienen más sol, tienen Caribe, allá tienen Leder, tienen mexicano, nosotros aquí tenemos indígenas que cosechan hojas de coca todavía, o sea,
el hiperactivismo está allá. Tienen campeón mundial de vehículo, tienen torero de primera categoría. Todo eso es hiperactivismo racial, físico, genético. Siempre se lo explicaba así a Gaviria, un poco para consolarlo. Pero ciertamente nosotros somos tristes y aquí todo está mal siempre. De verdad. Yo no, se veo Kuczynski cuando fue ministro hacía cosas buenas, pero está mal. Entonces, no hay aprobación. Mi antecesor a esta altura andaba con 9% de aprobación. Yo me voy salvando, tengo 35. Me voy salvando. Pero yo estoy seguro que hemos hecho bastantes cosas en favor de los pobres, como las hace mi amigo Lula, pero Lula tiene 70%. Estamos hablando de un presidente que fue elegido en 2 ocasiones. Ahora, imagínese cuando no existía internet o la televisión. Consecuencias políticas. En América Latina, desde los primeros años de la conquista y hasta muy entrado el siglo XX, la posesión o el dominio sobre la tierra estuvieron asociados a la riqueza y al poder. La Revolución Mexicana de 1910 encauzó las reclamaciones reivindicativas de tierras agrícolas y dio inicio a una reforma agraria que fue ratificada por la Constitución de 1917. En Venezuela, tras el derrocamiento de una dictadura militar que había durado 10 años, se promulgó en 1960 la Ley Agraria. A partir de 1961 se dictaron leyes agrarias en casi todos los países de América Latina, gracias al impulso dado por la Conferencia Interamericana de Punta del Este, Uruguay, y al apoyo político y económico prestado por el gobierno de los Estados Unidos en el marco del programa Alianza para el Progreso. A fin de evitar que el resto de América Latina siguiera el ejemplo de la Revolución Cubana, John F. Kennedy propuso en 1961 un programa de ayuda económica y social para la región, denominado Alianza para el Progreso. Este se propuso mejorar las condiciones sanitarias, ampliar el acceso a la educación y la vivienda, controlar la inflación e incrementar la productividad agrícola mediante la reforma agraria. De llevar a cabo su implementación, los países recibirían un aporte económico desde los Estados Unidos, aporte que finalmente no se hizo efectivo. La idea era evitar por todos los medios otra Cuba. En palabras del Che, hoy, aquí, los Estados Unidos vienen con una bolsa de oro, afortunadamente más grande, en una mano y una barrera para aislar a Cuba en la otra. Denunciamos que la Alianza para el Progreso es un vehículo destinado a separar al pueblo de Cuba de los otros pueblos de América Latina y esterilizar el ejemplo de la Revolución Cubana para después domesticar a los otros pueblos obedeciendo las directivas del imperialismo. El temor en Perú no solo era que un gobierno comunista llegue al poder, ya sea a través de los votos o de un golpe de Estado, sino el problema era que la posesión de tierra por sí era ideológico. El 11 de abril de 1947, socialistas, apristas y comunistas crearon la Confederación Campesina del Perú, fundada también por representantes de comunidades campesinas, ayllus, braceros, yanaconas y pueblos indígenas u originarios. El patrón se repite, los apristas organizaron sus sindicatos en la costa y el año siguiente crearon la Federación Nacional de Campesinos del Perú. Los comunistas, por su parte, actuaron en las zonas serranas apoyando a las comunidades campesinas. El final de la década fue testigo de importantes huelgas en las zonas azucareras y en la sierra, con el nacimiento del movimiento comunal del centro, liderado por Elías Tacunan, un aprista que rompió con el partido para apoyar a los movimientos de recuperación de tierras. El año 1962 puede presentar indicios de un salto de calidad en la organización campesina. La FENCAP realizó su primer congreso en enero y la CCP realizó el suyo en mayo. Sin embargo, las luchas continuarían siendo extremadamente regionalizadas. Los dirigentes de Bandera Roja consideraban imposible una reforma agraria dentro del marco del capitalismo. Para ellos, Perú era un país semifeudal, semicolonial, donde las clases dominantes no harían concesiones. Precisamente ese grupo pasó a controlar la CCP en el Congreso, momento conocido como su segunda fundación. Si los movimientos campesinos se desarrollaban incluso sin una coordinación nacional, estos sufrieron un duro golpe a partir de 1965.
El movimiento de izquierda revolucionaria y el Ejército de Liberación Nacional eligieron el medio agrario para tratar de llevar adelante sus guerrillas. Cuando los militares liderados por el general Velasco Alvarado tomaron el poder en 1968, no había movimientos de lucha por la tierra o huelgas en los ingenios azucareros. El CCP y la FENCAP estaban muy poco movilizados. Sin embargo, la reforma agraria era considerada por los llamados coroneles de izquierda como parte de un programa de reestructuración del país. Creo que con estos datos es algo obvio lo que habría pasado. Probablemente habría pasado en el gobierno de Belaúnde Terry o Alan García. Imagine qué hubiera pasado con una guerra civil campesina. Incluso descartemos la idea de una guerra civil y solo enfoquemos no en lo que hubiera pasado con Sendero Luminoso. Para los críticos de la reforma agraria, empobreció el campo, eliminó a los terratenientes que habrían resistido a Sendero Luminoso. Pero se les olvida que tanto como el ejército y la policía no podían hacer nada. A partir de 1982, los senderistas iniciaron una calada de violencia contra la población, a la que inicialmente decían proteger. Con el ingreso del ejército para combatir la subversión en 1983, la guerra dio un giro dramático, viéndose la población civil en medio de dos fuegos. A partir de 1989, Sendero Luminoso incrementó la violencia contra el campesinado, logrando, contrariamente a lo imaginado, la multiplicación de rondas campesinas para la autodefensa. Fueron los campesinos organizados en los comités de autodefensa los que definieron la inviabilidad del proyecto senderista y los empujaron a las ciudades, donde, después de la captura de Abimael Guzmán, fueron finalmente derrotados. A fines de la década de 1980, las rondas campesinas y los comités de defensa civil comenzaron a multiplicarse entre Ayacucho y Apurímac debido al crecimiento de las demandas senderistas sobre el campesinado. Exigencia de un mayor número de jóvenes, entrega de más víveres, mayor participación de la población en acciones militares, entre otros. Todo ello ocasionó un profundo rechazo del campesinado, sin olvidar que los militares masacraron a los campesinos en los primeros años de la guerra. El discurso hegemónico de la victoria del ejército sobre Sendero terminó debilitando las reparaciones al situar a las víctimas como parte del costo social y acabar con el terrorismo. La reforma agraria velasquista cambió el escenario sociopolítico del campo. La demanda de la tierra decayó y los campesinos, convertidos en pequeños propietarios, cambiaron sus exigencias a mejores precios para sus productos, crédito agrario, apoyo técnico, escuelas, postas médicas para sus hijos. Es decir, demandaron mayor presencia del Estado. La contradicción entre campesinado sin tierras y terratenientes desapareció como la tensión principal de la sociedad rural. Los originarios no hubieran tenido nada que perder. Hubieran estado ante dos escenarios. La primera, los dueños de las haciendas jamás hubieran aceptado perder sus tierras y la visión que tenían de los campesinos como seres inferiores. Nada de eso habría cambiado. Como segundo punto estaba Sendero Luminoso. Ellos ofrecían una solución: abolir todo el sistema capitalista que les había explotado por siglos. Los dueños de las haciendas y los gobernantes tampoco estaban dispuestos a cambiar. A eso hay que agregar que el socialismo, por esos años, incluso antes de Velasco, estaba creciendo. La supuesta derecha jamás ofreció una solución satisfactoria para los campesinos. Ante eso, no hubiera tenido nada que perder. El problema era que los hacendados y los gobernantes no comprendían la visión que tenían en la tierra los originarios. La cosmovisión andina es la visión de cuidado de la naturaleza, del cosmos vivo, Pachamama, y de la relación sagrada entre el ser humano y la madre tierra. También es la visión del comunitarismo andino, basado en la reciprocidad y el cuidado de las relaciones humanas, del vivir en comunidad, del amor y respeto a los seres vivos, a los niños y ancianos, a los árboles, las montañas, los ríos y el universo entero. Para el que no haya comprendido, según la religión católica cristiana, la tierra es un medio, ya sea para la capitalización o comercialización. Pero según la cosmovisión andina, la tierra es un ser viviente. La Pachamama se consideraba a un ser sagrado, la madre de los cerros y los hombres, ya que no solo cuida lo material, sino también de lo espiritual.
protectora de la naturaleza, proveedora de agua y de alimentos, favoreciendo la fertilidad de la tierra. Para los que aún no comprendan, la cultura occidental esparció el fundamento de que el hombre debía dominar la tierra, doblegarla y explotarla. En un orden de ideas similar, el filósofo Aristóteles decía que la buena vida se encontraba en las ciudades y todo aquel ubicado fuera del perímetro de la polis se encontraba en espacio y actitudes bárbaras como la agricultura y el bosque. Consecuencias sociales. Ahora nos toca imaginar en qué hubiera pasado, incluso en el caso que no hubiera existido una guerra civil o sendero luminoso. Imaginemos un escenario donde los gobernantes y hacendados logran una reforma agraria para ambas partes, aceptables. Logran una reforma agraria para ambas partes, pero no para los campesinos, que hubieran tenido que conformarse con lo que les tocaba. Incluso imaginemos un escenario donde Velasco jamás llegó al poder. Incluso imaginemos que Sendero jamás existió o que fue reprimido con éxito, sin ninguna complicación. Imaginemos que Perú no haya experimentado la crisis económica de los años 70 y 80. Se lo diré de la manera más simple. Perú en la actualidad está dividido en dos clases, los blancos y los de piel cobriza, en el que claramente los que tendrían una piel blanca serían los superiores. Para el que no haya comprendido, nuestra actual realidad sería similar a la India. Si nos remontamos históricamente a su origen, el sistema de castas está presente en la sociedad india desde hace aproximadamente 3000 años. Es algo parecido a lo que alguna vez fue Perú. Este arraigado método de organización divide jerárquicamente al total de la población en multitud de grupos, aunque podemos diferenciar 4 castas principales, además de un sinfín de subcastas. Esta diferenciación comunitaria se debe principalmente a causas religiosas, dado que el hinduismo establece que los seres humanos han sido creados de las diferentes partes del cuerpo del dios Brahma, creencia que proporciona a los habitantes de la India diferentes grados de pureza y, en función de ella, se establece la clasificación, algo parecido a lo que era el gamonalismo en Perú. El sistema de castas indio quedó abolido en la Constitución de 1950 y pretendía evitar la discriminación y abusos de los estratos inferiores. Sin embargo, diversos estudios afirman que el sistema de castas es el responsable de la pobreza india y en la práctica la diferenciación entre castas continúa vigente, especialmente en las zonas rurales. Hoy en día predominan como propietarios de tierras y su influencia y poder han ido disminuyendo con el paso del tiempo. Tocando el ámbito de la economía, los mercaderes y comerciantes surgieron de sus muslos, representando la casta Vaishya, negociantes, empresarios, aquellos dedicados a la actividad comercial. Antiguamente agricultores y ganaderos y al tiempo propietarios de tierras y comerciantes y prestamistas. Asociados hoy en día a la clase media, representan el avance social, así como 1/5 de la población total de la India. Y por último, de sus pies nacieron los laboreros y campesinos, oficios sin cualificación profesional, la casta Shudra. Hoy en día suelen pertenecer mayoritariamente al sector servicios. Coexiste una última casta que no pertenece dentro del sistema Varna, los llamados intocables. Representan la clase más baja de la sociedad, considerados poco más que los animales. Sus cometidos laborales rozan el límite de los derechos humanos más básicos, empleados donde las otras castas se lo permitan. No obstante, actualmente, el sistema de castas sigue muy arraigado en la sociedad, sobre todo en las zonas rurales, donde la tradición tiene un peso muy importante. Esta sería la actual realidad del Perú. Algunos se resistirían en creerlo, pero los gamonales no iban a cambiar. Mientras ellos siguieran existiendo, la división de la sociedad peruana estaba más que garantizado. Aún desde la reforma agraria, en el que se abolió el sistema del gamonal, hoy en día, a más de 50 años, tenemos problemas de discriminación racial. Según la página web del Ministerio de Cultura, en su apartado Alerta contra el Racismo, nos dice que el 59% de peruanos percibe que la población quechua y aymara es discriminada por su forma de hablar, su vestimenta e idioma o lengua que hablan.
y 57% percibe que la población indígena o nativa de la Amazonía es discriminada por su forma de hablar, su vestimenta y sus rasgos físicos. A pesar de ello, esta problemática no es prioritaria en la agenda pública y tampoco ha sido ampliamente desarrollada en el marco del proceso electoral. Solo 7 partidos políticos incluyen en sus planes de gobierno algún contenido relacionado a racismo o discriminación racial. Y de este reducido grupo, solo 3 planes de gobierno describen la problemática de manera clara y concisa, proponiendo acciones estratégicas con metas e indicadores reales. Pero no solo eso, aún en pleno siglo XXI, existen peruanos que aún no tienen un simple DNI. En agosto del 2020, la Defensoría del Pueblo exige a la RENIEC garantizar entrega de DNI a miembros de comunidades indígenas. Según el Censo Nacional del año 2017, un total de 32.939 personas que tienen como lengua materna una lengua indígena no contaban con un documento de identidad. Esta situación afecta en especial a las mujeres indígenas, quienes conforman un 56% del total de casos. Estamos hablando después de 50 años desde la reforma agraria. ¿Qué hubiera pasado si la reforma agraria de Velasco no llegaba? ¿En qué situación estaríamos? Imagínese en los años 70. ¿Cuántos peruanos no estaban documentados? ¿Cuántos peruanos ni siquiera tenían una partida de nacimiento? Con este video no estoy diciendo que el gobierno de Velasco era necesario o que las medidas económicas de Velasco eran necesarias. Lo que digo es que la reforma agraria de Velasco era necesaria para al menos sobrevivir como nación a lo que se venía en los años 80.